Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Arnoldo Cañizales y mi grupo y yo vamos a exponerles sobre una comparativa entre el PHP y el Node.js. Por mi parte, yo voy a explicarles qué son cada uno de estos. Primero que nada, el PHP o Hypertext Preprocessor es un lenguaje de programación de código abierto enfocado en scripts ejecutables del lado del servidor web, que se utiliza en el desarrollo de páginas y aplicaciones web con contenido dinámico. Muchos consideran que el PHP es el estándar del backend. Este lenguaje es especialmente útil cuando se necesitan sitios pesados que carguen rápido y que se puedan conectar a bases de datos con miles o millones de registros. Por esto, actualmente muchas aplicaciones de hoy en día están basadas en PHP. Por ejemplo, Facebook y WordPress. Por otro lado, Node.js es un entorno de tiempo de ejecución multiplataforma para la capa del servidor basado en JavaScript. Un entorno controlado por eventos diseñados para crear aplicaciones escalables, permitiendo establecer y gestionar múltiples conexiones al mismo tiempo. Gracias a esto, no hay que preocuparse por el bloqueo de procesos, pues no hay bloqueos. El Node.js presenta un bucle de eventos como una construcción en tiempo de ejecución, en lugar de una biblioteca, siendo que este evento es invisible para el usuario ya que es en el backend. Otra característica es que está diseñado para simplificar la comunicación. No tiene subprocesos, pero te permite aprovechar múltiples núcleos en su entorno. Muchas gracias, ahora mi compañero. Buenos días, mi nombre es Ángel Álvarez. El día de hoy yo les vengo a hablar sobre las similitudes y diferencias que hay entre PHP y Node.js. Bueno, las similitudes o las más principales serían que estas dos tecnologías están diseñadas, creadas con una misma finalidad, un mismo destino, que es abarcar la parte del backend, o sea, la parte del servidor, la parte que no se ve de una página web. Tratan de abarcar eso, o sea, el ingreso, procesamiento, el almacenamiento, bien sea en una base de datos, y también lo que es el envío de dichos procesos hacia la parte del cliente o la página web por defecto. Esa sería la similitud más remarcada o principal entre estas dos tecnologías, que cumplen la misma finalidad. Bueno, en lo que refiere a las diferencias, se tiene, por un lado, principalmente, que PHP es un lenguaje de programación, cosa que no pasa con Node.js. Node.js es un entorno de JavaScript basado en el motor V8, motor que creó Google. ¿Ok? No son lo mismo en esa parte. En lo que refiere a rendimiento, bueno, PHP se queda un poco atrás en lo que refiere a rendimiento a comparación de Node. Node le gana en rendimiento a PHP. En cuestiones de uso y de tiempo, PHP está desde la década de los 90. En comparación, Node está desde 2009, década de 2000, y es más nuevo. Por lo tanto, no tiene tanto desarrollo o tanta trayectoria como la ha tenido PHP. En cambio, PHP ha tenido mucha, pero una infinidad de frameworks, de tecnologías derivadas de él. Entre ellos tenemos las más comunes o las más nombradas, que son como Symfony o Laravel, que son tecnologías basadas en PHP. PHP ha sido la base de esas tecnologías. Bueno, en cuanto a lo que es concurrencia, PHP no es muy concurrente, en los procesos, pero lo que refiere Node.js sí es muy concurrente, le gana en el apartado de concurrencia a PHP. Bueno, en la parte de ejecución, esto va muy ligado a la parte de concurrencia. PHP es síncrono. ¿Qué quiere decir síncrono? O sea, que PHP tiene que ir ejecutando instrucción por instrucción secuencialmente y terminándola una a una para ejecutar la siguiente instrucción o bloque de código. En cambio, lo que es Node.js es asíncrono, o sea que no depende de una ejecución secuencial, puede ir trabajar paralelamente y sin esperar y ejecutar una instrucción que no tiene nada que ver con
con otra. En lo que refiere a el uso de JSON, bueno, los dos lenguajes utilizan JSON. PHP lo utiliza, pero no tanto como JSON. JSON sí tiene que utilizarlo más profundamente y más ampliamente dado su relación con JavaScript. Y relacionado a eso, PHP es mucho, pero mucho más fácil de trabajar. Esa es otra diferencia y aprender que Node.js. Node.js es relativamente sencillo trabajarlo y aprenderlo, pero hay que saber mucho de temas como las funciones de cierre, los callbacks y todas esas funciones. Hay que meterse mucho en ese apartado. Otra diferencia a recalcar muy importante es que PHP utiliza mucho lo que es el gestor de paquetes y unas bibliotecas para gestionar todos los paquetes, instancias o componentes que nosotros necesitemos al momento de desarrollar una aplicación. Ese gestor de paquetes es Composer. En cambio, Node.js utiliza lo que es NPM, es un gestor de paquetes muy popular en la actualidad y muy utilizado en muchos proyectos. Otra característica muy importante de PHP es que utiliza y se basa en la utilización de bases de datos que son SQL o bases de datos relacionales, exclusivamente bases de datos relacionales. No utiliza lo que son bases de datos no relacionales. En cambio, Node.js utiliza tanto bases de datos relacionales, SQL, como las no relacionales, las no SQL. Y bueno, eso sería todo. Buenos días, profesor. Mi nombre es José Sánchez y yo les vengo a hablar sobre para qué se utilizan y por qué usar PHP y Node.js. PHP. ¿Por qué utilizarlo? Es un lenguaje de programación que permite el desarrollo web o aplicaciones web dinámicas, el cual es apto para incrustar el lenguaje HTML. Además, el lenguaje de PHP favorece la conexión entre el servidor y la interfaz del usuario. ¿Por qué usarlo? Por sus excelentes características, que estas incluyen multiplataforma. Se adapta a la mayoría de los principales sistemas operativos, incluidos Linux, Windows, Mac OS, y asimismo PHP es compatible con todos los principales servidores web, como pueden ser NGINX, OpenBSD, Apache, entre otros. Es fácil de usar con HTML. Cualquiera que se sienta cómodo con HTML puede cambiar rápidamente a PHP. Otra característica es que es un lenguaje de script del lado del servidor. Hasta la fecha es el lenguaje de script del lado del servidor más utilizado mundialmente. Otra característica es que conecta todas las bases de datos. Es compatible con casi todas las bases de datos como MySQL, PostgreSQL, MS SQL, DB2, Oracle Database y MongoDB, entre otras bases de datos. Y otra característica es que tiene compatibilidad con la web. Es compatible con la mayoría de las tecnologías web, desde los servicios en la nube hasta la perfecta integración de HTML. En consecuencia, todos los servicios de alojamiento tienen la adopción de PHP por defecto. Ahora, Node.js. ¿Por qué utilizarlo? Ideado como un entorno de ejecución de JavaScript orientado a eventos asíncronos, sirve para crear sitios web dinámicos y muy eficientes, escritos con el lenguaje de JavaScript. ¿Por qué usarlo? Gracias a su gama amplia de funciones, como pueden ser JS de Full Stack. Esta función o característica permite codificar tanto en el lado del cliente como del lado del servidor en JavaScript, lo que da lugar a una potente combinación de desarrollo de frontend y backend. Código no bloqueante. Otra característica o funcionalidad. Se basa principalmente en los eventos y la mayoría de los códigos dependen de las devoluciones de llamada. En consecuencia, permite que los programas hagan una pausa o duerman mientras otras peticiones están disponibles. Otra funcionalidad o característica. Es rápido y escalable. Permite una gran escalabilidad en las aplicaciones. Como Node.js es de un solo hilo, puede manejar numerosas conexiones concurrentes
con un alto rendimiento. Otra funcionalidad o característica es que es potente conexión de backend. Node.js está desarrollado en C y C++, lo que permite una conexión directa y robusta con el servidor. Y por última característica sería que es amplio, tiene un amplio ecosistema. Hay numerosos paquetes de Node.js de código abierto disponibles para ayudar en los proyectos. En particular, el ecosistema NPM le ofrece una colección de más de 1 millón de paquetes Node.js de código abierto. Gracias.